Hola, buenos días, que no os había dicho nada antes. Bueno, no me voy a extender. Presentaros a Francesc Torralba. Francesc estudió Filosofía en la Universidad de Barcelona y Teología en la Facultad de Teología de Cataluña. Posteriormente amplió sus estudios en Copenhague, donde estudió la lengua danesa para realizar su tesis doctoral, por la cual recibió un premio extraordinario de doctorado a la mejor tesis de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. En la actualidad es profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, actividad que alterna con cursos y seminarios en otras universidades de España y Sudamérica. Preside, entre otras organizaciones, el Observatorio de Ética de Aldeas Infantiles SOS y el Comité de Ética de la Policía de Cataluña. En 2011 fue nombrado por Benedicto XVI consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Dirige la revista Cuestiones de Vida Cristiana desde enero del 2015. Es autor de numerosos libros como El arte de saber escuchar, Inteligencia espiritual, Jesucristo 2.0 o el recientemente publicado Pasión por educar. Os dejo con él. Pues muy buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar por la invitación y también por esta oportunidad de poderme expresar en voz alta sobre un tema que de hecho compartimos todos. Se trata de pensar qué es lo que permanece de la educación en tiempos revueltos. Esto es lo que voy a tratar de pensar. Esto es lo que voy a tratar de subrayar. ¿Qué observamos? Cambios en todos los niveles. Cambian las familias, cambian los alumnados, cambian las leyes, cambian los entornos. Los entornos progresivamente son más colonizados tecnológicamente. Y sin embargo yo creo que lo que hay que pensar a fondo es aquello que permanece en la acción educativa. O dicho de otro modo, aquello que no puede faltar. Uno se puede encontrar educando en entornos muy distintos, rurales, urbanos, sofisticados tecnológicamente, entornos vulnerables, pero la pregunta es, ¿qué debe haber para que haya acción educativa? Claro, en tiempos revueltos, que es el lema de esta jornada, yo no voy a hablar tanto de la innovación, los retos del futuro, lo que se espera de una escuela en el siglo XXI, el perfil profesional que debe tener un maestro, lo que esperamos de un liderazgo educativo, sino de eso que tiene que permanecer para que haya acción educativa. Eso es lo que he intentado expresar en este libro que ahora presentaba Joana, que titulado Pasión por educar. Son 25 años en las aulas y he intentado describir lo que son los elementos básicos, fundantes de esta práctica. Entonces voy a intentar aclararlos, voy a intentar describirlos. Esto significa que esta reflexión sobre todo está en el ámbito de lo que podríamos denominar filosofía de la educación, que es algo muy ausente en los claustros y comunidades educativas. Por lo general nos preocupa más el cómo educamos, didáctica, métodos, formas de persuasión, formas de motivación, formas de llegar a la generación selfie, como se decía en uno de estos talleres. Esto nos preocupa y es lógico que nos preocupe. Pero en cambio el lenguaje sobre el para qué, el fin, la razón última de educar está muy ausente del discurso educativo institucional. Como si se diera por supuesto ya el fin de la acción educativa. O como si todos compartiéramos el mismo fin, o como si no hubiera posibilidad de discrepar del fin educativo que está en la ley educativa. Entonces, cuando hablamos de autonomía institucional, de autonomía de una comunidad educativa, no solo reivindicamos el cómo hacerlo, sino también el fin, el para qué salimos en el aula a enseñar. ¿Para qué fundaron una institución educativa? ¿Para qué en un momento de nuestra vida nos planteamos la posibilidad
de entregar nuestro talento en las aulas. ¿Para qué? Este discurso sobre el fin está muy ausente, terriblemente ausente. Hay una gran hipertrofia reflexiva sobre los medios, cómo hacerlo, cómo enseñar matemática, lengua extranjera, filosofía, y nos hace mucha falta la reflexión sobre la pedagogía y la didáctica de la filosofía, pero el fin, ¿cuándo reflexionamos sobre el fin? Sobre el para qué. Por tanto, aquí es donde se sitúa esta reflexión. Porque además yo parto de la idea que aunque los tiempos sean muy revueltos, muy líquidos, diría Bauman, hay algo en la práctica educativa que permanece. Y eso es de lo que voy a hablar, de lo que para mí es esencial que permanezca. Fijaros, tiempos revueltos, modernidad líquida, incluso ya aparecen textos y monografías que utilizan como etiqueta de nuestro presente sociedad gaseosa. Interesante. Y esta idea evoca esa frase que está en el manifiesto del Partido Comunista de 1848. Yo que nunca he sido marxista, aunque explico cada año Marx a mis alumnos con el máximo rigor que soy capaz, todo lo sólido se deshace en el aire. Esta frase de Marx y Engels, el texto lo firmaron ambos, es hoy más realidad que nunca. Aquello que parecía sólido, empresas, organizaciones, partidos políticos, sistemas, relaciones humanas, institucionales, valores, reputaciones, todo eso que parecía sólido se desvanece en el aire. Es la sociedad de la volatilidad, ya no de la liquidez, sino el estado ya pasado de sólido a líquido y de líquido gaseoso. Y sin embargo la pregunta es, ¿y qué es lo sólido en la práctica educativa? Lo que no puede fallar en ningún caso. Puede fallar la pizarra digital, puede fallar el computador, puede fallar el aire acondicionado, pero ¿qué es aquello que no puede fallar para que no falle la acción educativa? Bien. Para analizar eso, parto de una idea que yo he visto muy reflejada en los textos de Jorge Mario Bergoglio antes de llegar al papado de la Iglesia Católica. En el año 2006, 2007, 2008, cuando ya era arzobispo y cardenal en la ciudad de Buenos Aires, cada año, al menos en 3 ocasiones, desarrollaba una gran conferencia a las comunidades educativas del Gran Buenos Aires. Quienes hemos estado en esta ciudad, hablamos de una ciudad enorme, con una variedad enorme de comunidades educativas y también de sectores sociales, ¿no? Desde las favelas, si se denominan en Brasil, ¿no? O las chabolas, hasta barrios extraordinariamente lujosos, ¿no? Y él subrayaba, y ha seguido subrayando en el Congreso de Educación Católica celebrado en la Santa Sede hace poco, volvió a subrayarlo. La educación es un encuentro. Sin encuentro no hay acción educativa. La cultura del encuentro es la base de la práctica educativa. Lo que significa que tenemos que pensar a fondo en qué tipo de encuentro es el encuentro educativo. También nos encontramos en un metro o en un autobús, o nos encontramos en un supermercado o en una habitación de hospital. Pero ¿qué tiene que haber en ese encuentro para que pueda denominarse educación? ¿Qué tiene que haber en ese encuentro? Nosotros nos encontramos con nuestros educandos. Entramos en el aula, cerramos la puerta y empezamos. Pero ¿qué tiene que haber en ese encuentro para que pueda denominarse educación? Por tanto, el encuentro es condición de posibilidad, pero no todo encuentro es educativo. Hay encuentros que son deseducadores, violentos, humillan, vejan, hieren a las personas. O encuentros tan epidérmicos que no dejan rastro, no dejan nada en el otro. Y en cambio hay encuentros que cambian la vida de las personas.
Todos nosotros, si analizamos nuestra biografía, observamos que en ese itinerario ha habido encuentros que nos han transformado. A veces con un profesor, a veces con un amigo, evidentemente con la persona con la que compartes tu vida, los que hemos optado por la vida conyugal, ¿no? Dice, ese encuentro ha marcado mi vida. Sería distinto si no hubiera hablado con ese tutor, si no hubiera tenido ese profesor de filosofía, si no me hubiera encontrado con este religioso que me ensanchó el horizonte mental y me ayudó a trascender. ¡Qué suerte tuve! Pero también podemos leerlo en negativo. Hay encuentros que destruyen a las personas. Dices, qué lástima. Ese encuentro generó una herida que todavía quema en el corazón de esa persona. Y entonces experimenta rencor, que como dice Max Scheler, es una especie de patología del alma, de intoxicación del alma. Rencor, resentimiento. De lo que se trata, por lo tanto, es de pensar la calidad de ese encuentro. Y nosotros, cuando nos encontramos con ellos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos proponemos? ¿Cómo estamos? El encuentro puede ser virtual, puede ser presencial, puede ser en una chabola, puede ser en una universidad ultra tecnológica y súper competente como Harvard, Boston o el MIT de Massachusetts. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver en ese encuentro para que haya acción educativa? Veámoslo. El encuentro siempre requiere una dualidad. En el encuentro educativo hay alguien que juega el papel de educador y hay alguien que juega el papel de educando. Cuando nosotros aparecemos en el mes de septiembre en el aula, imaginar que no hay nadie, no hay acción educativa. Por mucha filosofía, matemática, lengua que sepas, y sentados, dispuestos a aprender, pero no hay nadie dispuesto a enseñar, no hay acción educativa. La acción educativa requiere de un encuentro que se prolonga a lo largo del tiempo. Un encuentro espurio, nada, no deja rastro. El encuentro epidérmico efímero no deja rastro, no deja traza en la persona. Ahora, el encuentro persistente, un día, lunes, martes, miércoles, septiembre, octubre, noviembre, hasta los 16 años obligatoriamente, ¿cómo no va a dejar rastro? ¿Cómo no va a transformar esa persona? ¿Cómo no la va a ayudar a crecer en todos los sentidos que podemos imaginar? Entonces el encuentro siempre es entre dos figuras. Una figura principal que es el educador, ahora voy a definir qué es el educador, y una figura principal que es el educando. Y además, como sabemos, esas dos figuras no son estáticas. Nosotros aprendemos mucho en el aula. Nos han modificado, cambiado, configurado como educadores. Una cosa es la primera sesión, otra cosa es la sesión número 1000. Una cosa es la primera vez que explicas a René Descartes, otra cosa es la vez número 100. Sus dudas, incomprensiones, problemas, dificultades han hecho eco en ti y entonces has mejorado a la hora de presentar ese autor, esa materia, esa disciplina. El educando también educa a pesar de que no es su función. Pero el educador tiene como misión principal educar a alguien que no está educado. Entonces, ¿quién es el educador? Esta es la pregunta. Alguien diría, obvio. Una persona que ha sido graduada por una facultad. Así. Uy, no vayas tan rápido. No vayas tan rápido. Para mí, en ese encuentro tiene que haber dos figuras. Una figura es el que educa, el educador. Bien, ¿qué es lo que se presupone en un educador? Dos cosas básicas.
Una es la voluntad de educar. La voluntad de educar. Recordar que Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, Frankl de la voluntad de sentido, Schopenhauer de la voluntad de vivir. Lo que define a un educador es la voluntad de educar, en primer lugar. Si no tiene esta voluntad, si le da igual transferir lo que sabe, lo que conoce, lo que ha aprendido a lo largo de su periplo vital, no habrá práctica educativa. Se le presupone esa voluntad. Esa voluntad no siempre está. Y esa voluntad quizás estaba al principio y luego va menguando. Sí, tenía ganas de educar, pero esas ganas han ido escurriéndose por el tiempo. Y ahora me arrastro de lunes a viernes como un autómata de aula en aula esperando que suene el timbre del viernes para desaparecer y regresar de nuevo el lunes porque de algo hay que vivir. Esto ya no es un educador, esto es un esperpento de educador. Aquello que dice también el gran Valle Inclán, imagen deformada y grotesca de la realidad. Esto es el esperpento. Igual nuestras instituciones están llenas de esperpentos. Un educador es el que tiene voluntad, por tanto deseo, anhelo. Pero también se le requiere de otra capacidad, que es la capacidad, la destreza, la habilidad para transmitir lo que sabe, lo que ha aprendido, lo que conoce, lo que domina. ¿Cuántas veces hemos observado personas que saben mucho de un área del saber, pero no tienen la más mínima voluntad de transmitirlo? ¿Cuántas veces hemos encontrado profesores en la universidad que tienen voluntad de comunicar, pero no tienen ni la habilidad, ni la destreza, ni la capacidad, ni el savoir-faire de transmitir eso que saben? Es que ambas posibilidades son absolutamente imprescindibles en la figura del educador. Alguien dirá, bueno, esto lo garantiza una facultad. De hecho, la facultad, de ahí el nombre, tiene como finalidad facultar a un ser humano para educar, es una facultad de educación, pero la facultad no garantiza que tenga la voluntad y que persista esa voluntad con el tiempo y no se agote. Entonces, claro, el educador es esa figura que tiene capacidad y voluntad. ¿Cómo se alimenta esa voluntad? ¿Cómo se nutre esa capacidad? Generalmente nos preocupa mucho cómo se alimenta esa capacidad. Cursos, talleres, jornadas, formaciones para formar a fondo las destrezas y habilidades que nos hacen más capaces. Pero, ¿cómo se nutre la voluntad? ¿Cómo se estimula esa voluntad? Cuando uno tiene tantos motivos para el desencanto. Hay tantos argumentos para el desencanto educativo que cuanto menos tenemos que pensar qué motivos o qué elementos mantienen esa voluntad firme. Porque contrariedades, las que quieras. Familias paternalistas, sistema educativo que se transforma cada 2 años, escaso reconocimiento social y económico o nulo, niños despóticos, intoxicación tecnológica y máxima dispersión en el aula, mental y emocional, crisis de la autoridad. Entonces, bueno, argumentos para que esa voluntad se vaya achicando hay muchos. La pregunta es, ¿qué va a mantener esa voluntad a lo largo del tiempo? Y por otro lado, la hace crecer. ¿Qué? Yo me lo pregunto con frecuencia, porque voy a muchísimos claustros, y te encuentras a veces una maestra que lleva 32 años en el aula, con el mismo vigor, la misma firmeza, el mismo anhelo de educar que cuando tenía 21. Dices, milagro. Y te encuentras también lo contrario.
Una chica que hace 2 años ha terminado magisterio y está agotada. Sufre eso que en el anglicismo que utilizamos habitualmente llamamos el síndrome burning out, ¿no? Se ha quemado. Dices, bueno, pero ¿cómo es posible? No es que esté en otro contexto, no es que tenga niños más difíciles, no es que le paguen mucho menos que aquella, es que simplemente las contrariedades han podido a esa voluntad de educar. De ahí la importancia de las comunidades educativas más inteligentes de nutrir, alimentar, sostener de un modo permanente no solo la capacidad, sino la voluntad de educar. Bien, ¿y eso cómo se hace? No olvidando jamás el fin de esa práctica, la nobleza, la belleza y la verdad del fin de la práctica educativa. Viktor Frankl decía que cuando uno tiene un sentido es capaz de superar cualquier contrariedad o adversidad. Y esta frase, transformada levemente, la citaba de Nietzsche, y es verdad, es una frase de Nietzsche. Quien tiene un para qué es capaz de superar cualquier cómo. Pero tienes que tener un para qué, noble, sólido, que aguante a tantas contrariedades. Yo decía eso a propósito de lo ocurrido en los campos de concentración. Dice, no sobrevivieron los más fuertes, sino los que tenían un sentido para vivir, en contexto de deshumanización, vejación, explotación, humillación, maltrato, donde lo más fácil era tirar la toalla, decir basta, ¿para qué luchar? Si me tratan cada día como una rata, ¿para qué luchar? Sí, tengo que encontrar a mis hijos, tengo que reconstruir a mi familia, quiero seguir con mi negocio, tengo un sentido para qué luchar. Pero si no lo había, abandono. Entonces, el fin es importantísimo. De ahí que es un drama que no se reflexione sobre el fin, la nobleza y la belleza del fin educativo, porque esto alimenta la voluntad. Ya tenemos a una figura, educador. Si el educador está solo en la comunidad educativa, no hay práctica educativa, por mucho que sepa y mucha voluntad que tenga. Se tiene que encontrar con un ser humano que llamamos educando, a quien se le suponen también 2 rasgos fundamentales. Primer rasgo, la voluntad de aprender. Igual no la tiene. Igual le da lo mismo saber quién era Descartes que no saberlo. Saber lo que fue la generación del 27 o no saberlo. Saber el verbo ser en inglés o no saberlo. Igual le da igual. No tiene ninguna voluntad de aprender. Pero está ahí sentado hasta los 16 años, por ley, en un país que le obliga. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer para que active la voluntad de saber? Porque si no la tiene, es como hablar a una pared, a una piedra que no tiene capacidad de aprendizaje. Al educando se le supone capacidad de aprender. Cuidado, cada cual tiene la suya, como cada educador tiene su capacidad. Y eso lo sabemos todos como educandos que hemos sido. Nos encontramos educadores extraordinarios, con una capacidad para cautivar, seducir, persuadir a través de la acción educativa, y otros que fueron un verdadero suplicio. Bueno, pues que la diversidad no solo está en los educandos, también están los educadores. Atención a la diversidad, ¿de los educadores o de los educandos? Porque también hay diversidad en el claustro, de capacidades y de voluntades de educar. Y también la hay en el aula. Entonces dices, no, a un educando se le supone la capacidad. A las capacidades, ya lo sabemos, son desiguales. Hace una semana estaba en Gerona, 200 padres de hijos con altas capacidades. Bueno, hay niños que tienen altas capacidades,
para la inteligencia lingüística, o matemática, o social, o musical, fantástico. Y lo lamentaban, dices, no sabes los problemas que tenemos, enormes, porque el sistema es inflexible, no es dúctil, no permite desarrollar al talento al máximo nivel y por lo tanto estamos malgastando una cantidad de talento inútil en las aulas. Como si nos sobrara talento, señores. Hay tanto, ¿no?, que podemos dilapidarlo. En lugar de recogerlo, cuidarle y permitirle un desarrollo personalizado. Esta chavalía puede estar en segundo de medicina, pues que esté allí. ¿Qué hace parasitando en una clase de primero de bachillerato? Aburriéndose como una ostra, molestando a los otros, molestando al profesor. ¿Qué hace allí con esa inteligencia extraordinaria? Y luego nos encontramos con educandos con muy bajas capacidades de aprendizaje, verdaderas limitaciones o severas limitaciones. No hay problema. De lo que se trata es de activar esas capacidades, las que sean. Si son muy elevadas, al máximo nivel. Si son muy limitadas, hasta donde pueda ese ser humano, dadas sus limitaciones, personas con inteligencia límite, personas con discapacidad intelectual, pero que son educandos y tienen derecho a ser educados. Bien, se les supone capacidad. Es que si no tuviera la capacidad, sería un derroche enorme de energías. ¿Os imagináis salir en septiembre en el aula y encontrar en cada silla, en lugar de un ser humano, a una piedra? Y que te dijeran, empieza a enseñar. Dirías, pero por el amor de Dios, la piedra no tiene capacidad de ser educada. El animal tiene capacidad de ser domesticado, pero no educado. En filosofía de la educación distinguimos nítidamente instruir, educar, formar, domesticar. También podemos domesticar a una persona, pero entonces es animalizada. Las personas pueden ser educadas y podemos educar. Los vegetales, las piedras, los animales no son sujetos de educación. Entonces, se le requiere de otra capacidad también, que es la voluntad de aprender, la sed de aprender. Esta sed a veces es ausente. Dices, no la detecto. Lo que detecto es que están ahí esperando que suene el timbre. ¿Y si tú también esperaras lo mismo? ¿Quién hay en esa aula entonces? Un esperpento de educador y un esperpento de educando, representando una función en una institución que aparentemente es una institución educativa, pero no hay ni educador ni educando. Para que haya educador y educando necesitas ese encuentro, aunque tenga lugar debajo de un pino, o en un autobús, o en un metro, o en una chabola. Pero si no hay ese encuentro entre alguien que puede y sabe y alguien que puede y quiere ser educado, no hay acción educativa, no se produce. Hay líneas paralelas, no hay intersección. Bien, supongamos que tenemos esos dos elementos, esas dos figuras en el aula, y ambas con plenitud de capacidad, plenitud de voluntad. Se produce la acción educativa. Bien, ¿y cuál es el fin de ese encuentro? Vayamos al fin. Se produce la acción educativa y eso permanece. Eso que digo tenía lugar ya en la Academia de Platón. Tuvo lugar en el Liceo de Aristóteles. Tuvo lugar en la Estoa, la puerta de la ciudad donde se reunían los estoicos y había práctica educativa. Tuvo lugar en las universidades medievales y tiene lugar en todas las escuelas rurales, urbanas, de todos los países, cuando hay ese encuentro. Y fuera también de las comunidades educativas formales. Cuando una abuela explica su experiencia vital en la guerra civil a su nieta. Aquí hay alguien que tiene capacidad y voluntad de explicar algo que vivió, que padeció, y una niña que tiene capacidad y voluntad de enterarse de lo que pasó en este país entre 1936 y 39. Y tiene lugar paseando por el río Turia, ¿no?
No es necesaria la pared, no es necesaria la estructura. Sócrates educaba en el ágora. Pero para que pudiera tuvo lugar este encuentro, tenías que tener un sujeto como Sócrates, capacidad y voluntad de educar, y interlocutores en el ágora dispuestos a ser educados y con voluntad de ser educados. Y eso es la práctica educativa. Tengo la impresión que a veces prestamos más atención al envoltorio, al contexto, a las paredes, a las aulas, a las pizarras, a los sistemas digitales, que a lo que necesariamente tiene que haber. Incluso en las comunidades educativas virtuales, en la Open University de Londres, o en la Universidad Oberta de Cataluña, o en la UNED, incluso en ámbitos virtuales, es esencial ese encuentro. Alguien sabe y comunica lo que sabe a través del formato digital, y alguien que no sabe y desea saber se alimenta de eso que el otro le transmite. Y sin eso no hay acción educativa. Bien, ¿y cuál es el fin? ¿Qué es lo que nos proponemos? Por un lado, lo que hacemos cuando practicamos la acción educativa es acoger la vulnerabilidad del educando. El educando, precisamente porque empieza a vivir, precisamente porque no tiene la experiencia de la vida que el educador, tiene un grado de vulnerabilidad mucho más elevado. No sabe leer, no sabe escribir, no sabe matemáticas, no sabe geografía, no sabe historia, no sabe literatura, no se sabe situar en el mundo. Y por tanto la tarea de educar es acoger esa vulnerabilidad, la que sea, por frágil que sea ese ser humano, y tiene un fin: ayudar a desarrollar al máximo su autodeterminación. Por tanto, que pueda desarrollarse plenamente como ser humano. Y eso solo no lo puede hacer. Necesita de alguien. Recién nacido solo, dejado de la mano de Dios, en medio de una selva, como Mowgli, no puede ser educado. De hecho, si sobrevive Mowgli es porque es cuidado por animales que le protegen de la intemperie, le alimentan. Pero Mowgli no habla, porque para que hable es necesario un ser humano que te hable y que active tu inteligencia lingüística. Y esto es la lengua materna. Si no, no hablarás, aunque tenga la capacidad. Este chaval tiene capacidad para entender el lenguaje lógico-matemático, pero nadie nunca le habla de un número pi, de lo que es un círculo, de lo que es un cuadrado, de lo que son los números enteros, quebrados. Pues por mucha capacidad y potencia matemática que tengan, esa semilla se pierde. ¿Qué es lo que pasa con millones de niños en el mundo? No miles, millones de niños en el mundo. Que no hay la esfera de acogida de esa vulnerabilidad. Y por lo tanto, se pierde. O tiene que trabajar 14 horas para sobrevivir y tener $1 al final del día, recogiendo cartones o metales. Dices, esta persona tan vulnerable, protegida en una esfera de educación, podría haber desarrollado tantas capacidades, pero no pudo. La imagen de la semilla en la tierra del Nuevo Testamento es muy iluminadora, ¿no? La semilla, por potente que sea, necesita la tierra para desarrollarse, y el agua, y el jardinero, y tiempo, sobre todo tiempo. No puedes tirar de la planta para que crezca. Tiempo, lunes, martes, enero, febrero, primavera, otoño. Al final tienes un árbol, ¿no? Enorme, que da una sombra maravillosa. Pero al principio era una semilla diminuta. ¿Qué es la práctica educativa? Es recoger esa figura del educando tan vulnerable, tan heterónomo,
para darle esos conocimientos, destrezas, hablamos de competencias, habilidades, para que pueda crecer y desarrollarse plenamente. Hasta tal punto que al final pueda volar. Los educandos nunca son nuestra propiedad. Ni siquiera los hijos son propiedad. Son sujetos de derechos. Y nosotros estamos frente a ellos para ayudarles a desarrollar esas potencias y esas capacidades. Pero no nos pertenecen. Como los mismos hijos no nos pertenecen. Sino que estamos para que crezcan. Y luego vuelen. Y si puede ser más alto que nosotros. Mucho más alto que nosotros. ¿Qué es lo que cada generación ha querido? El padre labrador, que no sabía leer ni escribir, y que dijo: hijo, tú a la escuela del pueblo. Porque entiendo que si sabes de letras, decían antes los ancianos, ¿no?, podrás desarrollar unas capacidades que yo no pude. Y quiero que vueles más alto que yo. Y este chaval realmente al final sabe leer y escribir, pero se quedó ahí. Pero tiene un hijo y dice: tu hijo, si puede ser, a la universidad. Porque así tendrás más conocimiento, serás más cosmopolita, tendrás más amplitud mental. Lo que queremos no es que sean como nosotros, por el amor de Dios. No es una fábrica de clones la práctica educativa. No es una fábrica de iguales. No es un proceso de homologación a imagen y semejanza de un arquetipo que es el educador. Esto es adoctrinamiento, esto es sectarismo. Lo que deseamos es que sean lo que ellos están llamados a ser. Y para que puedan llegar a serlo, necesitan de nuestras manos y de nuestra intervención. Porque solo no puedes, dada la heteronomía y vulnerabilidad del ser humano. Entonces, este es el fin, esa vulnerabilidad y desarrollarla. Y siempre subrayamos aquí un adverbio, que es desarrollarla integralmente, que está en todos los idearios de las instituciones educativas, cuanto menos de inspiración católica. Ahora, hay que subrayarlo. ¿Y qué significa integralmente? Porque a veces se convierte en un lugar común. Educación integral, educación global, a veces hablan de educación holística. Muy bien. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa desarrollar todas esas potencias? Pues justamente esto, todas. Que no tengamos educandos hipertrofiados o atrofiados en otras dimensiones, ¿no? Educandos donde hemos desarrollado mucho, por ejemplo, la inteligencia, supongamos, lógico-matemática, pero que no pueden expresar sentimientos correctamente porque no tienen en la cabeza ni un solo poema de ningún poeta. Dices, qué lástima. Hemos desarrollado su lenguaje lógico-matemático, fantástico, pero ha quedado atrofiado el lenguaje poético. Este chaval no sabe comunicar sentimientos, no sabe expresar su amor, su pena, su nostalgia, el duelo por su padre, porque le faltan palabras. Y le faltan palabras porque no ha memorizado versos de poetas extraordinarios que tenemos. O al revés, no, este chaval es un gran hábil en competencia digital. Fantástico. Se maneja extraordinariamente bien por la red. Sabe programar, sabe utilizar la tableta, el móvil, el WhatsApp. Es un ser alfabetizado digitalmente. Sus padres están años luz de él y sus abuelos más. Fantástico. Pero este chaval no tiene en la cabeza ni siquiera una parábola del Nuevo Testamento. No tiene en la cabeza las bienaventuranzas. Dices, bueno, no tiene en la cabeza textos sagrados cristianos. No, es que no tiene en la cabeza ningún texto sagrado. Ni taoísta, ni hindú, ni budista, ni judío, ni coránico. Ninguno. ¿Y qué? ¿Eso qué aporta en la persona? Pues eso alimenta y nutre su dimensión espiritual, que es una dimensión inherente de su persona. Integrar significa eso, que hay que identificar de qué dimensiones hablamos
o potencias y hay que desarrollarlas en el máximo grado. Ahora, si ya niegas una de entrada, el desarrollo ya será sesgado. Nuestro sistema educativo es tridimensional, pero la antropología de naturaleza cristiana es tetradimensional. Aquí hay un problema. Nuestro sistema educativo no reconoce la dimensión espiritual. Ya digo religiosa, digo espiritual. Pero en cambio nosotros participamos de la idea que el ser humano es un ser bio, psico, social y espiritual. Ergo, también debe desarrollarse esta dimensión, con toda la complejidad que tenga. Pero si tú ya partes de que eso no existe, ¿por qué te tienes que plantear cómo desarrollarla? Obviamente ni siquiera está en la mente del legislador ni del teórico pensar cómo desarrollarla. Y sin embargo, como dice la Declaración Universal de los Derechos del Niño, noviembre de 1989, texto firmado por la ONU, no por la Santa Sede, no por el Consejo Islámico Mundial, por la ONU, todo niño tiene derecho a una educación integral. Y para que no haya dudas, la ONU dice, entre paréntesis, física, psíquica, social y espiritual. La ONU reconoce el derecho a una educación de la dimensión espiritual en el niño. Los países que firmaron esa declaración asumieron un compromiso vinculante, entre ellos España, que significa yo la firmo, ergo, asumo que esa declaración va a ser una realidad en nuestro país. Gran paradoja. Por lo tanto, la clave es determinar las dimensiones para ver de qué hablamos cuando hablamos de dimensión integral. Por tanto, ¿cuál es el fin de ese encuentro? Que el educador active o estimule todas esas capacidades para que este ser reduzca su grado de vulnerabilidad. Un individuo que sabe escribir y leer es menos vulnerable. Un individuo que sabe manejarse por la red y es competente digitalmente es menos vulnerable. Un individuo que tiene claros los valores que deben vertebrar su vida es menos vulnerable. Y un individuo que ha pensado a fondo el para qué vive es menos vulnerable al sectarismo, al fundamentalismo, al vacío existencial y a otras patologías del espíritu. Este es el fin. Bien. ¿Y qué más además de este fin? Este encuentro que produce además. Y aquí vuelvo de nuevo a la filosofía de la educación de Jorge Mario Bergoglio. Él se lamentaba entonces, y ahora en distintas exhortaciones, de que en las instituciones educativas hemos perdido la pulsión profética, la voluntad transformadora, la voluntad utópica. Interesante. Como si nuestra finalidad fuera adaptar al educando al mundo, dado que el mundo no puede cambiar. Es tan duro, es tan hostil, es tan competitivo, está tan profundamente marcado por la lógica del mercado, que lo que tenemos que garantizar es la adaptación de ese educando. Que se adapte bien a esa estructura caracterizada por el hipercapitalismo globalizado. Este es el fin. Pues no estoy de acuerdo. Este no es el fin. Este no es el fin con el que se fundaron tantas instituciones educativas de inspiración católica. El fin no fue adaptar. El fin fue, por un lado, salvar de la marginación, es decir, de la vulnerabilidad, en un estado que chirriaba por todos los sitios y que estaba a años luz de ser el estado social y el estado del bienestar. Cuando ves los grandes fundadores y fundadoras, cuidado, del siglo XIX, Santa Joaquima de Badruna, San José de Calasanz, etc., dices, ¿cuál es la visión de estos emprendedores? Ellos y ellas, ¿cuál es? Llegar a la infancia que hoy denominaríamos en situación de riesgo social, de vulnerabilidad social, económica, digamos, los desahuciados, los que
los pedigüeños de la calle. Siglo XIX, en España, miles de niños por las calles pidiendo. Bien, con una finalidad, darles herramientas, instrumentos, saberes, conocimientos, para que pudieran desarrollar sus capacidades y tener una calidad de existencia mejor que la de un niño que mendiga por las calles de Madrid, de Sevilla, de Valencia o de Barcelona. Esta es una finalidad, pero ¿cuál es la otra? Es transformar, es cambiar la realidad. Y esta es la pulsión utópica que Bergoglio dice que se ha difuminado. Porque consideramos que esto ya es imposible. Y entonces sucumbimos al denominado síndrome TINA, que son estas 4 iniciales de la frase no hay alternativa en inglés, ¿no? There is no alternative. No hay nada que hacer. Esto no hay que lo cambie. La corrupción, el desastre ecológico, la lógica del mercado hipercompetitiva, la desigualdad norte-sur, la lista es enorme, ¿no? Y en cambio educar es preparar a personas para que puedan aportar su talento para mejorar el mundo, para transformar, para decirlo con Juan Pablo II, las estructuras de pecado o la magnitud del mal que hay en el mundo. Y por tanto hacerles agentes de cambio, agentes de transformación. ¿Y eso cómo lo validamos? ¿Y eso cómo lo auditamos? Si realmente lo hacemos. Que generalmente lo que validamos es el número de personas que pasan las pruebas de selectividad. Bueno, el número de alumnos que se sitúan en la élite bancaria, cultural, social, política, universitaria y que provienen de escuelas católicas. Bien, necesitamos élites formadas y con valores. Pero ¿cómo validamos si las personas que educamos tienen sensibilidad para cambiar este desaguisado que es el mundo? ¿Cómo lo validamos eso? Por su capacidad de compromiso, de adhesión, de implicación en instituciones que pretenden precisamente cambiar la realidad. Y eso raramente preocupa. Es que no preocupa ni siquiera a los familiares, a los padres. ¿Qué padre hoy tiene como finalidad que mi hijo sea como el Che Guevara? O que sea como Rigoberta Menchú o Pedro Casaldáliga. ¿Qué padre tiene en el horizonte mental? Ojalá mi hijo fuera un factor de cambio, como han sido Martin Luther King, Nelson Mandela o Mahatma Gandhi. No está en el horizonte. El horizonte es que se sitúe en la sociedad, que tenga un buen puesto y que viva bien. No está mal. Solo eso. Esto es lo que nos proponemos cuando educamos. O lo que nos proponemos es recoger una figura vulnerable, potenciar su talento y sus capacidades al máximo nivel para que lo pueda o los pueda entregar al mundo para transformarlo y mejorarlo. Instituciones sanitarias, instituciones políticas, instituciones sociales, instituciones culturales, ONGs. De eso se trata. De eso se trata. Por tanto, ¿cuál es el fin de la acción educativa? ¿Qué es lo que construyen estas personas cuando se encuentran? Pues recogemos una vulnerabilidad, pero la finalidad es no solo adaptarle al mundo, es transformar el mundo. Es transformar el mundo. Lo que pasa es que eso suena muy megalománico, ¿no? Dices, bueno, esto de transformar el mundo, ¿de qué me estás hablando? Yo estoy delante de 25 niños cada día. Pues en la medida en que desarrolle sus capacidades, en la medida en que les presentes la realidad y les estimules a cambiarla, estás transformando la realidad. Termino. En el fondo lo que quiero indicar y termino es el poder que tiene la mirada del educador. A veces subestimamos el poder de la mirada. Nosotros somos mirados, incluso fiscalizados. Pero nosotros les miramos también. ¿Y qué vemos? Hay quien sale en el aula y solo ve carencias.
no saben escribir, no saben leer, no saben filosofía, qué mal preparados vienen, la ESO ha sido un desastre, pero de unas dimensiones mayúsculas, lo observamos en la universidad. Mirada que solo observa carencias y se recrea en estas carencias y se lamenta de esas carencias. Bueno, y se acabó la mirada. Afortunadamente hay educadores que tienen otra mirada, ven las posibilidades. Dice, este chaval tiene muchas posibilidades. A veces lo dicen de algunos pisos, ¿no? Piso con posibilidades. Bueno, pues este niño, debidamente educado, tiene muchas posibilidades. Pero hay que trabajar mucho encima de él. Pero al final podrá hablar en inglés. Al final podrá trabajar en Bruselas. Al final podrá leer a Shakespeare. Tiene posibilidades. Este tiene otra mirada. Una mirada que ve los activos, no los pasivos del educando. Entonces, para mí, la mirada es muy poderosa. Y veréis por qué. Porque determina la acción. La mirada no es neutra. Nunca es neutra. Hay miradas que cosifican, hay miradas que fiscalizan, hay miradas que... incluso miradas que el otro se siente amenazado, pero hay miradas también que activan al otro. Tú puedes. Entonces, deberíamos ser capaces, cuando tenemos ese encuentro, de auditar o examinar nuestra mirada. ¿Cómo les miramos? ¿Qué miramos? O incluso, ¿les miramos alguna vez? En el ámbito asistencial también pasa eso, ¿no? El profesional de la salud, médico, parapetado detrás de una pantalla y un teclado. Siguiente, y va mirando la pantalla y apuntando. Pero usted ha mirado el rostro del paciente, ha captado cómo está, lo que siente, qué es lo que experimenta. ¿Qué calidad tiene ese encuentro? ¿La tecnología es obstáculo o cataliza el encuentro? Fijaros, el móvil en el aula universitaria para muchos profesores es vivido como un obstáculo, como un enemigo mortal, como el último inconveniente contra el que hay que luchar. Transfórmalo. Conviértelo en cómplice. Conviértelo en cómplice. Que busquen información de lo que ahora estás presentando. ¿Cómo convertir lo que era un obstáculo en una posibilidad? Ha habido una catástrofe. ¿Cómo convertirlo en posibilidad? Ha perecido un alumno de accidente de tráfico. Es un drama, realmente. ¿Lo puedes convertir en una posibilidad para hablar a fondo de lo que es la condición mortal? Y el valor que tiene estar vivo. Y lo importante que es gestionar bien el tiempo, porque es muy efímero y pasa muy rápida la vida. Aprovecha esa contrariedad como posibilidad. Entonces yo creo que hay educador cuando hay una mirada que ve en el educando posibilidades. ¿Y cuántas veces vas por los claustros y oyes esta expresión? Con este no hay nada que hacer. A veces lo decimos de un alumno, de un profesor, de un coordinador, de un director y hasta de una religiosa. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Está todo por hacer. Pero cuando uno llega al no hay nada que hacer, como educador ha muerto. Y entonces se arrastra de lunes a viernes. Cuando dice, no, hay algo que hacer. Lo que no tengo claro es cómo. Bien, vamos a hablar. Hay algo que hacer, pero yo no seré capaz. Se requiere de unas habilidades, de una paciencia, de una pericia que yo no tengo. Bien, derívalo, delégalo. Pero lo que no puedes es sucumbir al no hay nada que hacer. Porque esto es la muerte del proceso educativo. Bien, esto es lo que quería reflexionar con vosotros y lo que he intentado expresar de un modo muy autobiográfico en este libro que recojo mi experiencia de 25 años de enseñar en las aulas, ¿no? Y de cómo para mí es básico recordar el fin de la práctica educativa como estímulo para seguir educando. Tenemos que decirlo una y otra vez. Lo que hacemos es noble. Lo que hacemos es valioso. Lo que hacemos tiene sentido. Y eso te nutre la voluntad.
sobre todo en un contexto donde muy frecuentemente el reconocimiento social, económico y mediático brilla por su ausencia. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Francesc, por tus palabras. Como son 12:30 y vamos a tener también la posibilidad después de la mesa redonda de hacer preguntas, si queréis, en lugar de hacer ahora preguntas y luego también abrir el turno de palabra para la mesa, paramos 2 minutos para preparar la mesa. Empezamos con la mesa redonda, así vamos puntuales, y luego en el turno de preguntas ya podéis preguntarle a Francesc y a los otros miembros de la mesa sobre esta ponencia o sobre lo que se hable después. ¿De acuerdo? 2 minutitos, preparamos la mesa y continuamos.